Señor, la paz y la tranquilidad que tú nos brindas, sobre todo cuando recordamos que algunos de nuestros hermanos están pasando problemas, están pasando enfermedad, están pasando por persecución, tal vez algunos extorsionados, bendito Señor, pero a ti te ha placido a nosotros tenernos aquí en paz y con salud. Que sean estos minutos que vamos a tomar para reflexionar acerca de los planes que se vendrán con este nuevo año civil, pues que sean de bendición para todos los que estamos acá, bendito Padre, pero sobre todo que sean de compromiso, bendito Señor, y que cada uno de nosotros podamos con ese compromiso hallar tu gracia, tu bendición, como es el tema de estudio en esta hermosa mañana, ya que por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Y sí, efectivamente el título para esta mañana es "Y con la bendición de Dios". Pero cuando yo leía el título, me recordaba algo que decía el ya desaparecido ministro Enoch Argueta. Él decía: a Dios orando, pero ¿qué más? Con el más orando. Ese era su dicho del hermano. Porque hay mucho que trabajar. Recuerde usted que el campesino, para recibir la cosecha, primero tiene que sembrar, ¿o no es así, hermanos? Y de ahí en adelante Dios provee la bendición, Dios provee la lluvia, Dios provee el sol. Mi esposa está muy contenta porque sembró unos sus palitos ahorita en invierno allá en la casa. Y viera con el sol, hermano, como aquel naranjal, aquel limonar, perdón, está poniéndose pero precioso. Vienen las flores, ahí vienen los frutos. Pero primero lo sembró. Y por ahí va a ir nuestra meditación, puesto que el título es ya propiamente la conclusión. El título de nuestro tema, "Y con la bendición de Dios", es realmente una conclusión. Porque ¿cómo va a bendecir el Señor? ¿O cuándo? ¿O bajo qué circunstancias? Para nosotros, hermanos, viene un momento especial. Me refiero a los que somos padres. ¿Cuántos somos padres con hijos acá presentes? Levantemos la mano. Muy bien, hay bastantes. Bajen la mano. ¿Cuántos son abuelos que tienen hijos y que van a ir a estudiar? Levanten la mano. Ok, entonces es para todos. Ahí va a ver que esto funciona para todos. Porque va a ser una gran bendición el inicio de un ciclo escolar que ya está a días, ¿no? Y por eso el hermano pastor me dijo: mire, quisiera que habláramos de eso, del trabajo en la iglesia, por supuesto, etcétera. Y en este punto, hermanos, la educación para nuestros hijos o para nuestros nietos, ¿a quién se la vamos a dejar? ¿Se la dejamos totalmente a los maestros del colegio? ¿Se la dejamos totalmente a los maestros de la escuela infantil que están con ellos algunas horas? ¿Quién va a hacerla? ¿Cuándo educar? ¿Cómo educar, hermanos, si el niño es pequeño o ya es más grande? Y sobre todo, ¿por qué hay que educar a los niños? Son de las cosas que vamos a platicar en esta mañana. Y quisiera apoyarme en un estudio que hubo acerca de la educación infantil para empezar nuestra meditación. Se dice, hermanos, de que en cuanto a la educación de los niños, van a disculpar los hermanos de acá, tal vez les dé la espalda un poquito. En cuanto a la educación infantil, hermanos, los niños pasan el 10% de su tiempo en la iglesia. O sea, lo que nosotros trabajamos aquí con los niños, la escuelita, palabritas de fe, y todo lo que se pudiera hacer con los niños, acá en el templo no es más del 10% del tiempo de un jovencito, de un muchacho en edad secundaria, o tal vez una carrera, o tal vez la universidad.
universidad. No puede ser más del 10% del tiempo que él utiliza ahí en el aula juvenil o de adolescentes, si es que hay. Muchas gracias, hermano. O con los niños. Se dice también de que en cuanto a otro espacio del tiempo del niño, 20% de su tiempo el jovencito o niño o el adolescente está en el colegio o la escuela. Pongámosle colegio, que es lo más común. O sea, de todo el tiempo de los muchachos, solo el 20% está en la universidad, está en la secundaria, o está en el colegio, o está en el kinder. No más de eso. Y entonces, pues otra vez la pregunta, ¿a quién le dejamos la educación de nuestros hijos? Porque lo que revelaba esta encuesta, hermanos, es de que nuestros hijos o nietos pasan el 70% de su tiempo, ¿dónde? En casa. En casa. Y no podía ser de otra manera, hermanos, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y es parte de las conclusiones que vamos a sacar, hermanos, en esta mañana. Dios ha diseñado todo de tal manera que realmente los jovencitos, los niños están en nuestras manos. Y de ahí el hombre lo descubre y empieza a hacer encuestas y ve ahí los resultados. No es sin razón entonces lo que dice, por favor vaya a la Sagrada Escritura, Proverbios capítulo 22:6. Si quiere no vaya, porque sé que muchos lo saben de memoria. No es sin razón. El hombre viene, como repito, al tiempo a descubrirlo, pero lo que dice aquí Proverbios, así es. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le leo otras 3 versiones. Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Esa es la versión Dios habla hoy. Algunos sin duda alguna la tienen ahí. La versión de Jerusalén dice: educa al muchacho, al adolescente, al jovencito o al niño al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. Y una más, la nueva versión internacional dice así: instruye al niño, esta me gusta mucho, instruye al niño en el camino correcto. Lo cual quiere decir que hay camino incorrecto, ¿no le parece? Hay camino incorrecto, camino ancho, camino angosto. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Cuántos creen lo que aquí está escrito, hermanos? Muy pocos lo creen, fíjense. ¿Cuántos creen lo que aquí está escrito, hermanos? Gloria a Dios. Es que así es. Si no, miren las estadísticas. El 70% del tiempo, entonces, los niños van a estar allí en casa. La educación oriental, por ejemplo, hermanos, allá, aquello que admiramos tanto, ¿no? Pues ellos, cuando viene el bebé de los menos 9 meses hasta los 6 años, es la mamá la que se encarga del niño y empieza a educarle, a enseñarle. Cuando ya está un poco más crecidito, viene el papá, y el papá es el que lo toma. Regularmente le enseña un oficio, cómo ganarse la vida, etc. Pero lo más importante que debe enseñarle es la ley. Debe de enseñarle la ley y a manejarla inclusive de memoria, porque cuando van a entrar a la sinagoga los niños, ya los jovencitos de 12 años, allá afuera está el sacerdote y le empieza a preguntar de memoria la ley. Así que el niño debe de ir bien preparado. Muchas gracias, hermano. El niño debe de ir bien preparado, y es el papá el que lo toma desde los 6 años hasta los 12 años. Eso de los 12 años no le suena a usted. Sí, ¿verdad? ¿A quién le recuerdan los 12 años? A un niño llamado Jesús.
¿Qué hacía él cuando estaba a los 12 años? Predicaban con los doctores de la ley. Se fue al templo, ¿verdad? Y hasta se quedó ahí preguntándoles ahí a los doctores de la ley. Ahí estaba el niño Jesús, preocupado por esas cosas. Sin duda alguna, él estaba instruido. Si no, los doctores de la ley no le hubieran puesto atención, porque eran doctores de la ley, hermanos. ¿Me explico, hermanos, en ese punto? Le tuvieron que haber puesto atención porque Jesús ya iba preparado. Su papá José le había instruido, no solo en el oficio de la carpintería, puesto que ambos eran carpinteros. Había un modo de ganarse la vida, pero sobre todo había una instrucción bíblica, y ahí es a donde voy, hermanos. La instrucción bíblica es el fundamento para el éxito de todo lo que se puede venir en la vida, hermanos, con la bendición ¿de quién? De Dios. Y la pregunta del medio millón para esta mañana es: ¿estamos instruyendo a nuestros hijos? Ahora, yo quiero pedirles a los papás otra vez que levantemos la mano. A ver, levantemos la mano a los papás. ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos, papás? Necesitamos tomarnos el tiempo para esto, porque esta es la base, el fundamento. Los judíos exactamente así lo entienden, hermanos. Existen dos pasajes bíblicos para ellos claves. Uno está en Deuteronomio 6 y otro en Deuteronomio 11. Veamos en este tema el 6. Capítulo 6 de Deuteronomio, por favor, versos 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Personal, para ti papá, para ti mamá. Es para nosotros. Pero ahora mire lo que sigue, versículo 7. Tanto para los que ya tenemos hijos como los que se acaban de casar, porque yo sé que aquí hay algunos que se acaban de casar y están anhelando tener ya hijos. Y, dice el verso 7, además de guardarlas nosotros y tenerlas en nuestro corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas últimas dos figuras que menciona el Shema, así le llaman los judíos a esta parte de la escritura, es una oración que ellos repiten, una plegaria. Esta parte, hermanos, de la escritura revela dos cosas que para los israelitas que iban saliendo de Egipto, recuérdense el contexto histórico de esto, ellos iban saliendo de Egipto, para ellos no era desconocido. Allá en Egipto las personas utilizaban, mi esposa diría colgajos, ¿no? Amuletos. Se colgaban amuletos en la ropa, ¿sí? Eran muy supersticiosos y entonces se los ponían. Entonces el Señor, recordando esto y sabiendo que el pueblo había salido de este pueblo idolátrico lleno de dioses paganos, hace una semejanza para que ellos entiendan las leyes del Señor. Entonces dice acá, cuando se repiten, dice el verso 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Los judíos lo tomaron literal y de ahí surge las filacterias, no sé si ha oído eso, tefirín. Ellos se ponen acá una cajita con los mandamientos del Señor y una liga acá en el brazo derecho, si usted es diestro, del izquierdo si es zurdo, y así, y andan cargando según ellos la ley del Señor. Igual pasaba con eso de los postes de tu casa. Los egipcios también tenían esa costumbre. Ellos venían y ponían rótulos en sus casas
adventistas, que aquí me imagino que hay varios, ¿verdad? Conocen esos rótulos. Cuando uno va a tocar una casa, ¿verdad? Y ahí ya dice, aquí amamos a la... etcétera, etcétera, ¿verdad? Como quien dice, ni toque, porque aquí somos universales, ¿verdad? De la religión tradicional. Los egipcios tenían entonces lo mismo. Y entonces Dios utiliza esa figura otra vez y les dice, ponlo en las puertas de tu casa. Y también los judíos, siendo muy literales, también lo colgaban lo ponían en las puertas de las casas, lo ponían el mezuzá, que ellos le llaman, que no era ni más ni menos que un recipiente que tenía dentro la ley, el Shema, el capítulo 6 y el capítulo 11, ciertos versos. Ahí lo metían y ahí estaba la ley en las puertas de la casa y estaba colgándoles como filacterias y aquí entre los frontales de sus ojos. De eso hablaba el Señor. Eso era lo que el Señor quería nada más. Que se colgaran las filacterias y que pusieran un rótulo enfrente de la casa. No, hermanos. Por supuesto que no era eso lo que el Señor quería. Él utilizó esas figuras traídas de allá para que ellos entendieran de que la ley del Señor la tenía que vivir uno en su corazón y se la tenía que trasladar a sus hijos. Eso se llama educación. Lo que vamos a empezar ya en algunos días en este nuevo año lectivo, ¿verdad? Y por razón por la cual pues estamos acá y sobre todo yo. Vamos a empezar un año lectivo, hermanos, y la pregunta es, bueno, ¿iremos con la bendición de Dios o no? ¿Ya trabajamos para que el Señor nos bendiga o no? ¿O todavía no lo hemos hecho? Abuelo, usted que ve a su hijo, ve cómo actúa, ¿usted ve que él con sus nietos está trabajando la ley del Señor? No, pues es que ya son adultos, ya son mayores de edad, de hecho ya tienen 10 hijos. Yo ya terminé mi labor y ya no tengo nada que ver con esto. ¿Así es, hermanos? No, hermanos. Uno jamás deja de ser padre. Y en mi caso, pues ya vendrán los nietos y voy a tener la oportunidad de decirle a mi hija, mira, ¿le estás enseñando la Biblia al niño o a la niña? ¿Se lo estás enseñando? Si no te ayudo, pues yo te ayudo. Sí, es que me cuesta, yo te ayudo, no hay problema. ¿O no amamos a nuestros nietos, queridos abuelos? Entonces, podemos ayudar. La educación familiar, hermanos, entonces se basa en nuestro hogar y luego esto se refleja, así funciona. Se trabaja en el hogar. Luego se va a ver reflejado este trabajo en el colegio, acá se va a ver reflejado y también increíblemente usted va a ver que se va a ver reflejado en la iglesia. No puede ser de otra manera. La mayor cantidad de tiempo los niños, los jovencitos, los adolescentes, los muchachos están en casa. Allí usted a un muchacho ya grande, un adolescente, después de haberle dado una educación, de traer una cultura de educación, usted puede tomarse el tiempo y decirle, mira, estás actuando mal, porque la Biblia enseña esto, porque yo hago esto, porque debemos de practicar esto. Como le repito, el hombre sigue encontrando en los dichos del Señor muchas razones. Quisiera leerles un documento que cayó en mis manos. Es de la Generalitat Valenciana, allá en España. Ellos crearon un manual didáctico para la escuela de padres. Así se llama, escuela de padres. ¿Por qué? Porque si es tan importante educar a los hijos, como decía el Shema, como decía la Biblia, allá en Deuteronomio 6, entonces pues necesitamos nosotros, los que ya somos papás o los que estamos criando ahorita, saber cómo debemos de hacerle para ser padres y ser educadores allá en casa. Me gustó algunos párrafos de este documento y por eso quisiera leérselos.
Ningún padre nace enseñando, dice. Ningún padre nace enseñando. Así que, papá, no te sientas mal si en algún momento dices, mire hermano, es que yo no sé qué hacer. ¿Para dónde salgo corriendo aquí? Yo sí sabía que había que educar a los niños cuando venían, pero ahorita, ¿cómo le hago, hermano? Pues ellos dicen aquí en su introducción, mire, no se preocupe, ningún padre nace enseñando. Otra más. El método educativo que empleen ha de ser flexible, pues no hay ninguno con el que toda persona reaccione de forma positiva. Todos los niños son diferentes, todos los jovencitos son diferentes. No hay un solo modelo. No. Cada jovencito, cada niño, cada niña es diferente. Así que ahí se complica un poquito el asunto, y máxime, puesto que vienen en diferentes edades, ¿sí? A no ser que sean gemelos, pero cuando vienen con diferentes edades, pues vamos a ver en esta exposición que con las edades también se complica todo un poquito más. Otro párrafo por acá. Nunca es demasiado tarde o temprano para que un hijo mejore su rendimiento escolar. Esto obviamente está apuntando a la escuela, pero yo ya les menciono de que nosotros como cristianos debemos de actuar primero en la educación eclesiástica, espiritual, y de ahí usted verá los resultados ya en el colegio. El asunto es de que nunca es demasiado tarde ni temprano para empezar. Si usted ya, su muchacho tiene 8 o 9 años, se empiece. Si es adolescente, empiece. Aún si está en la universidad, empiece. Siempre hay tiempo. Uno más, todo esfuerzo y tiempo que dedique a su hijo es una garantía para que en un futuro se convierta en un ser más completo. Esto lo dicen estos señores, son psicólogos. A quien quiera este documento, yo con gusto se lo comparto. Ahí están los nombres de todos los psicólogos españoles que han escrito este documento y que confirman lo que aquí se dice. No solo dice acá, está hablando del esfuerzo y del tiempo que se dedica a los hijos, no solo en cuanto a una buena imagen, sino también en sus capacidades. Los niños se desarrollan en sus capacidades, sus habilidades y calidad en el trabajo. Concluye este pensamiento diciendo, hay también que saber escuchar de verdad, prestando atención y contacto ocular con el que nos habla para recibir la ecuación, en el caso que sea la inversa. Le explico. Nosotros necesitamos trabajar con los niños en casa. Necesitamos dedicarles tiempo. Haga su horario, haga su tiempo. La iglesia es importante. El pastor nos pide que nos involucremos y así debe de ser. Pero también debe de haber un espacio de tiempo para su familia y sobre todo para los chicos, que hay que educarlos. Tómese ese tiempo. Cuando usted se toma el tiempo y le habla, el niño responde y le habla a usted también. Lo que dice el último párrafo es, escúchelo. Escuche su corazón. Escuche lo que dice. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. Los niños, y solo respóndame sí o no. ¿Los niños tienen la imagen de Dios, sí o no? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Aquella mente creadora, habilidosa, perdonadora, inteligente, amorosa, que despierta sentimientos. No es un robot. Los jovencitos no son robots que usted pueda programarlos, conectarles un cable, que sabroso fuera, ¿verdad? Y no son robots. Son seres humanos como usted y como yo, en otro nivel, de acuerdo. Con otros pensamientos, sí. Con otras necesidades, definitivo. Entonces, requieren una atención, que usted les hable. Cuando usted les hable, mírele a los ojos. Así como cuando nos decían, cuando empezábamos a predicar, ¿verdad? Cuando usted predique, háblele a los ojos a los hermanos. No se ponga a ver para arriba el ventilador ni la puerta, ¿verdad? Y mire a los hermanos como que estuviera hablando con cada uno en particular. Pero es que a veces con los niños están ahí, ¿verdad? Papá. Y usted ni lo mira. Solo sabe que alguien está jalando el pantalón.
pasa así? Mírelo, atiéndalo, bájese, hable con él, véalo a los ojos. Él tiene la imagen de Dios, él le va a escuchar y él va a responderle. Esa parte de la comunicación es clave. ¿O no le pasa aquí, verdad, que a veces no platicamos las cosas, hermanos, no nos comunicamos aquí? Y como no nos comunicamos, se dan los malos entendidos. Así como en el hogar, ¿verdad?, entre el esposo y la esposa. Que lo primero que hacemos es cortar la comunicación. ¡Qué mala costumbre! La comunicación debe estar abierta. Si nosotros queremos que el Señor nos bendiga con éxitos en el estudio, éxitos aquí en la iglesia, hablemos con los niños, veámoslos, es lo que ahí dice, un contacto ocular, dicen ellos, con los niños. Cuando nosotros les instruyamos, bajémonos a su nivel. Bajémonos a su nivel. Si tiene 2 años, si tiene 4, si tiene 6, si es un adolescente. ¿Qué hacía usted cuando era adolescente? ¿O qué no hacía cuando era adolescente? Éramos tremendos cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Quiere que le cuente mi peor pecado, que yo lo siento así, pero que ya el Señor ya lo tiró. Yo todavía me acuerdo de él, pero el Señor ya. Mi peor pecado cuando yo era adolescente era que le robaba a mi mamá. Sí, yo le robaba a mi mamá. Me fascinaban aquellas estampitas y colecciones, ya vamos a hablar de eso más adelante. Me fascinaban los álbumes. Salía un álbum en la televisión y yo lo quería tener y llenarlo todo, pero como no tenía dinero, hermanos, andaba así. Entonces, ¿quién sí tenía dinero? ¿Y para qué era ese dinero? Para comer, ¿verdad? ¿Y yo para qué lo usaba? Pues para llenar el álbum de estampitas, ¿verdad? Y ahí tengo los álbumes de estampitas, por cierto, son un recuerdo de mis malos pasos, ¿verdad? Era la adolescencia. Pensemos como adolescentes, más tolerantes, más pacientes. Hay que sembrar para poder cosechar después. ¿Qué más dice acá? Cosas muy interesantes. Dice acá, los padres deben de adoptar el papel de educadores en el ámbito familiar y colaboradores en el escolar, y le agrego acá, en la iglesia. O sea, el educador por excelencia debe ser usted, papá, debe ser usted, mamá. Véanlo ahí. Y esto se va a repercutir en el colegio, va a repercutir aquí en la iglesia. Va a ser más fácil trabajar con los niños aquí en la iglesia. Así es, hermanos. Cuando nosotros tomamos esa actitud y somos colaboradores, el centro educativo puede y debe complementar a la familia en sus funciones educativas, pero nunca sustituirla, jamás. Los mismos señores acá, los españoles, dicen que no se puede sustituir a la familia, y si no, pues otra vez vea la pizarra. Los principios básicos de la educación y formación como persona corresponden a la familia. Ellos insisten en eso, y aún este documento habla de eso. ¿Usted sabe qué es esto? Aquí dice, te lo voy a leer en el artículo 73. Dice: libertad de educación, está en la sección de educación. Libertad de educación, asistencia económica estatal. La familia es la fuente de la educación. Esto no me lo estoy inventando yo, ni se lo están inventando ellos, hermanos. Aquí está, mire, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y se las repetirás a tus hijos. Si algo Dios quiere en esta mañana es convencernos de que a nosotros como papás nos corresponde educar a nuestros hijos. No porque lo diga esto, aunque lo respetamos, pero aquí dice, lo dice el documento de los españoles. Muy buen documento, por cierto, me lo certificó una hermana que es maestra y lo vio y me dijo, muy buen documento. Ahora bien, ¿cómo enseñar? ¿Cómo educar? Hermano, yo ya estoy convencido que sí hay que educar, pero pues, ¿cómo le hago? Ya leyó usted ahí de que nadie, ningún papá, pues aprendió, ya venía con ese conocimiento. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo hay que enseñarle al niño?
Deuteronomio nos da una clave. Esta es básica. Sin esta, mejor ya no sigamos hablando. Otra vez Deuteronomio 6. Acuérdese que las debemos de tener en nuestro corazón. Y entonces Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 20, agrega lo siguiente. Deuteronomio 6:20. Mañana, en el futuro, cuando tu hijo tenga 2 años, cuando tenga 3, 4, 5, cuando sea un adolescente de 15, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová Dios os mandó? Te lo mandó a ti. Os mandó es a ti papá. ¿Qué es esto que tú practicas? Eso del sábado, eso de la cena del Señor, ¿eso qué es, papá? Yo no lo sé. Mañana cuando te pregunte, ¿tú qué le vas a responder? Verso 21. Entonces dirás a tu hijo, y mire toda esta hermosa explicación, el papá que se toma el tiempo, que apaga el televisor, que deja las amistades y que dosifica su trabajo en la iglesia para tener tiempo para su ministerio en el hogar, le empieza a decir, pues nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cuántos pueden decir eso, hermanos? Amén. ¿O no estábamos en Egipto? No. Claro que estábamos en Egipto, hermanos. Y Dios nos sacó con mano poderosa. ¿No le podemos decir eso a nuestros hijos? Claro. Mira, yo era borracho, yo andaba de una mujer con otra, yo no paraba en la casa, traté mal a mi papá, traté mal a mi mamá, la Biblia no me interesaba y cuántas cosas, hermano. Le robaba a mi mamá, pero de ahí me sacó Dios. Gloria a Dios por eso. Es algo que nosotros se lo podemos transmitir a nuestros hijos. Me va a disculpar mi esposa otra vez, pero yo utilizo mucho este punto cuando doy este tema. Y es que bueno, ella viene de la iglesia tradicional. Y en su casa habían imágenes. De hecho, su nombre es de la iglesia tradicional. Ella se llama María del Rosario. Así se llama su nombre. Se lo pusieron porque esa es la tradición, ¿no? Y entonces ella creció ahí, pero llegó un momento en que llegó una Biblia a las manos de la mamá de ella. Y se pusieron a leerla hasta que llegaron a Éxodo 20. Y entonces ella cuenta de que cuando llegan a las imágenes, diciendo el papá un poco difícil, ellas vinieron y se confabularon ahí, mamá e hija, y de noche agarraban imagen por imagen, la metían entre un costal y la iban a tirar al barranco. Por allá, para aquella imagen. Más detalles ella se los puede contar, ¿verdad?, acerca de eso que hicieron. Y luego pues el Señor les llevó hasta aquí, hermanos, hasta la iglesia, hermanos. ¿No es eso que le podemos contar a nuestros hijos? ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? Nos sacó de Egipto. Es algo que debemos de contarle a nuestros hijos. Es algo que debemos de testificarle a nuestros hijos. Continúa diciendo. Verso 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa. Delante de nuestros ojos yo lo vi. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días hasta que nos conserve la vida, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Lo que no dice el texto, lo que
no dice el texto, hermanos, es de que aquel varón o aquella mamá estaban hablándole a un niño con la certeza de lo que estaba viviendo. Dios nos mandó que guardásemos esos mandamientos. Dios nos mandó a que consideremos su ley. Nosotros sí éramos eso, nosotros lo éramos. Acuérdense que está hablando con el hijo. El hijo bien le puede decir, mira, pero yo miro que tú todavía sigues en Egipto. Yo miro que todavía eso del licor como que todavía no lo has querido dejar. Tú estás en Egipto. Sobre todo cuando ya los chicos están en la adolescencia, hermanos. Ellos lo dicen, lo piensan y se lo dicen. Pero el que escribió acá estaba bajo la convicción de que él eso ya lo había dejado, eso ya estaba atrás, él ya había salido de Egipto, que es lo que no dice el texto. Él ya había salido de Egipto y le puede decir al niño que vive con él y decirle, mira, yo era borracho, pero tú sabes que yo ya no soy borracho, puesto que nunca me has visto así. Predicar con el ejemplo. Yo tenía un maestro, era de apellido Rendón. Él llegaba a la clase, nosotros en la pura adolescencia. Y llegaba el teacher Rendón, sacaba su cigarro, aquí los cargaba, sacaba su cigarro. Esto no es cigarro, hermanos, es un lapicero. Sacaba su cigarro, lo ponía, muchachos, decía, no hay que fumar, decía. Y nos echaba el humo a todos. ¿Le creíamos o era el hazmerreír de todos? ¿Usted qué dice? A nosotros nos servía de chiste eso, hermanos. Era un chiste. El señor era muy respetable, el señor bueno para dar su clase. Pero esos consejitos con el cigarro en la mano no le llegaban a nadie. Porque si algo hay que hacer, hermanos, es vivir las cosas. Tenerlas en el corazón. Los mandamientos hay que tenerlos, vivirlos. Y el primero que se va a dar cuenta es su hijo. Su hijo se va a dar cuenta, va a decir, sí, de veras, él ya salió de Egipto. Y entonces continúa la narración, pero si todavía está en Egipto, ahí se queda. Este es otro Rendón más que me está dando puro cuento. Si él no ha salido de Egipto. Nosotros éramos esclavos, siervos de Faraón en Egipto, pero ya no lo somos. Gloria a Dios por eso. Así que eso le podemos decir a nuestros hijos. Regreso al documento de los españoles, en el apartado que dice educar con el ejemplo. Dice así: los padres son los primeros modelos de sus hijos. Los padres son los primeros modelos de sus hijos. Y luego hay una hermosa lámina acá, muy bonita. Quisiera enseñársela a todos, pero no puedo. Hay un papá lavando trastos y su hijo lo está viendo lavar trastos. Lavando trastos. Una vez fui a una casa donde me llamaron porque habían problemas, muchachos jóvenes como algunos que identifico acá, recién casados. ¿Y sabe cuál era la queja de la hermana? Es que mire, fulano ni siquiera sus calcetines quiere levantar del suelo. Imagínese usted. Qué problema para nosotros los varones, ¿verdad? Si los tiramos hay que recogerlos. Porque eso viene de una educación. Y entonces empecemos a amarrar el colegio. Cuando llega al colegio y usted tiene cierta disciplina, cierto orden en su casa, que se lo han dicho con amor, se lo han dicho con paciencia, las tareas del colegio son pero facilísimas. Porque ya conoce la disciplina, ya conoce cómo se hacen las cosas, conoce la responsabilidad. Así que no depende solo de que sea muy listo o que no lo sea, sino que la dedicación, la constancia. El que falla en esta nota, pero en el siguiente parcial lo supera, esa es constancia. Eso él lo conoce porque lo vive en casa, porque papá lo vive, porque mamá lo vive, y ellos se lo trasladan, se lo ejemplifican, se lo enseñan con el ejemplo.
Los niños, dice este recuadro que quiero leerles, los niños practican lo que aprenden. Si un niño vive con críticas en su casa, en la casa nuestra, 70% de su tiempo, si un niño vive con críticas, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, papá o mamá agresivos, aprende la violencia. Sí, hermanos, no nos engañemos, hermanos, así es. Si un niño vive con el ridículo, pues aprende a ser tímido. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con palabras de aliento, aprende a tener confianza. Si un niño vive con elogios, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse a sí mismo. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a amar al mundo entero. Y yo le podría dar muchos textos que fundamentan este pensamiento, pero muchos que hay en la Biblia, pero no nos alcanzaría el tiempo. La Biblia eso enseña, ellos simplemente lo están empezando a descubrir allá en España. Pero eso es lo que enseña la Biblia y nosotros lo practicamos porque ya salimos de Egipto. Amén, hermanos. Así que eso es lo que el niño va a aprender con el ejemplo. Dice, a veces enseñamos cosas a los niños sin darnos cuenta. ¿Cuántos de nosotros no hemos mostrado miedo o repulsa hacia algo como un insignificante insecto? Por ejemplo, delante de los ojos del niño, haciéndole aprender así una conducta sin sentido y que además él no experimentará posiblemente nunca. Tal vez él nunca le tenga miedo a los gusanos, ¿verdad? Pero como nosotros armamos un escándalo con un gusano, él aprende eso. Él aprende lo que ve. Procure hacerle ver primero el lado positivo de las cosas y no el negativo. Sucede mucho en la iglesia, hermanos. Llegamos a la casa después de un sábado edificante, lleno de la palabra, lleno de alabanza, y llegamos allá a criticar al pastor, a criticar al predicador, a criticar al director, a criticar la música, el sonido, etcétera, etcétera. ¿Qué va a aprender el niño? Es que todo es falsedad, ¿verdad? Que todo esto es un teatro, un show y nada más. Entonces eso lo aprende, ¿verdad? Y cuando llega allá a la universidad y le enseñan cosas que ellos dicen que sí son ciertas, que son veraces, le gusta más la universidad porque aquí pues todo es un teatro. Eso es lo que enseñamos con la crítica y con la murmuración, por eso Dios lo condena. Por eso es que Dios dice no juzguéis. Por eso, porque eso le enseñamos a nuestros hijos, hermanos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted le siembra al niño desconfianza al pastor, eso va a cosechar después. Desconfianza al líder, eso va a cosechar. No, es que el encargado de los jóvenes, que no sirve, que. El niño eso va a aprender, hermanos. No le busque otra explicación después. Por eso, la versión esta de internacional, ¿verdad? El camino correcto. Porque podemos enseñar el camino incorrecto. Se ha dicho, y es verdad, dice este documento, que las palabras mueven, mientras que el ejemplo arrastra. Las palabras le pueden convencer a usted un ratito, ahora sí es cierto, no hay que fumar. No hay que fumar, es malo, no sé, da cáncer, el mismo paquete lo dice. No hay que ser muy listos para eso, el paquete lo dice. Pero el ejemplo arrastra, hermanos. Arrastra no hacerlo. Ya usted ya ni piensa que no hay que hacerlo, simplemente no lo hace. Porque el ejemplo arrastra. Muy buena verdad esta.
Los hijos admiran a sus padres sobre todo por su capacidad de esfuerzo, lucha y sacrificio. Yo le pregunto, ¿no se necesita lucha, esfuerzo y sacrificio para estar en un colegio, estar en la universidad? ¿No se requiere eso, muchachos? Claro. ¿Dónde lo van a aprender? Pues de usted papá y de usted mamá y de usted abuelo. Sí, es que yo he luchado con mi hijo para hacerle ver que hay que enseñarle al muchacho. Insista, luche, persevere, su nieto lo va a ver. Lo va a admirar de usted también, que usted persevera. Su compromiso como padre les obliga a la autoexigencia en su formación, o sea, la nuestra. Debemos de formarnos nosotros también como maestros, y su ejemplaridad en su comportamiento, porque nadie da lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que desconoce o lo que no posee. Si yo no vivo los mandamientos de Dios en la casa, yo no se los puedo enseñar a mis hijas, así de fácil. Cuando yo los viva, cuando yo prefiera estar en la iglesia y no en una piscina hoy, porque hoy fue día feriado allá en la capital, ¿verdad? Y agarraron desde el miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y tristemente sé decirles que algunos hermanos están en la playa en este momento o en las piscinas, y cuando yo no predico con ese ejemplo, nuestros hijos no lo van a aprender. Pero cuando estamos así como todos estamos aquí, que ya no cabe, bueno, sí caben algunos por acá todavía, entonces nuestro hijo ve de que todas esas cosas, pues Dios ya le dará su día para ir a la piscina, ¿por qué no? De ir al mar, claro que sí. Pero hoy tenemos la oportunidad de venir a bendecirnos, a llenarnos con la palabra del Señor a este hermoso lugar. Gloria a Dios por eso, hermanos. Nuestros hijos lo aprenden. Así que nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene fe, hijo, yo voy a dar el diezmo. Otra cosa, ¿verdad? ¿Para qué habló de eso el hermano Carlos? Tan bonito que estaba el tema. Ese es el diezmo del Señor, hijo. Aunque comamos frijolitos el resto del mes, eso no nos pertenece. ¿Va o no va a aprender el niño honestidad? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Va a aprender o no va a aprender honestidad del niño? Pues entonces cuando llegue al colegio no va a estar ahí queriendo copiarle al otro, porque eso es deshonesto. Que el niño llegue ahí que no haya estudiado porque se estuvo en los videojuegos, en la televisión, en el internet, en el Facebook, y cuando llega a la clase a ver qué estudió el otro. Eso es deshonesto, muchachos, jovencitos. No se hace. Así que si tu papá es honesto, no lo hagas. Y si tu papá es deshonesto, tampoco lo hagas. No seas como tu papá. Tú sé honesto, es parte de tus responsabilidades. El hermano pastor puso acá en las notas, hay que recordarle también sus responsabilidades a los jovencitos. Si tu papá, si tu mamá, tú los ves en el camino del Señor, honestos, conscientes, se esfuerzan, luchan, se sacrifican por lo que quieren, a ti no te corresponde también luchar por lo que anhelas. Si quieres graduarte de técnico en electrónica, me imagino que más de alguien quiere ser técnico en electrónica. Más de alguien quiere ser maestra, profesor, médico, qué sé yo, pero todo requiere esfuerzo. Nosotros debemos de ver en nuestros padres ese ejemplo, muchachos, e imitarlo, es lo que acá dice. Un par de conceptos más. La frase, a mi edad eso ya es tarde, hablando de los papás que no quieren empezar a educar a sus hijos, eso tiene más excusa que verdad. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene la oportunidad de educar y hay que considerarlo partiendo del ejemplo. Teniendo ya el ejemplo fundamentado, también es necesario, ya lo dijimos y damos un paso atrás, empezar a repetir los mandamientos a nuestros hijos. Hermano Carlos, ¿y eso cómo se hace? Y es el punto que quiero que platiquemos en estos minutos. ¿Cómo se le enseña a un niño? Así como la nena que ahorita se está sentando, o como el jovencito que ya es más grande, el de rosado. ¿Cómo le hacemos entonces? Porque sí, yo predico como el ejemplo allá en casa, pero le entendí también de que hay que tomarnos un tiempo en la casa para venir esposa, vengan hijos, si es que el marido es creyente, y
estudiar la Biblia. Mire, yo recuerdo que allá en la congregación había un hermano, su intención no era mala, era muy buena su intención. Llegaba con niños como la pequeña, ¿verdad? Y agarraba la Biblia. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce para tu paladar. Así sea tu alma el conocimiento de la sabiduría. Y se ponía a leerles, y a leerles, y a leerles, y a leerles. Yo no sé si les daba a veces la profecía de las 70 semanas, la bestia, el falso profeta, y qué más les daba. Repito, la intención no era mala, pero la didáctica era muy mala. La técnica para enseñarse. Miren, los niños, sobre todo de chicos, y ahora quiero apoyarme en otro documento, este es de la iglesia, también lo tengo por si alguien lo desea. Está elaborado por una hermana de la Iglesia de Dios, maestra por años, trabajó en aquel colegio Mentes Sanas, por si algún varón escuchó acerca de eso, que hasta salía un programa de televisión de eso antes. Y ella, por ejemplo, sale todavía en clases hermanas. Ella dice que los niños, y aquí empezamos a meditar un poco más acerca de cómo son los niños y qué características tienen. De acuerdo a su edad hay que enseñarles de los 2 a los 3 años, no sé cuántos tenga la nena que está aquí adelante, pero ellos tienen una habilidad manual limitada, un lapso de atención de 2 a 4 minutos, no más de eso. Sí, creo que me quedé sin batería, hermanos. De los 2 a los 3 años. El niño entonces tiene habilidad manual limitada, un lapso de atención de 2 a 4 minutos. Le gusta sentir, le gusta imitar. Dicho sea de paso, más pequeños, de los 0 a los 2 años, no tienen estas habilidades. Simplemente son muy físicos, les gusta que usted los abrace, que usted los quiera, que usted les dé cariño. Pero cuando ya tienen 2, 3 años, usted no puede pararse y leerle las 70 semanas a la hora de enseñarle. Usted viene y reserva con su esposa un lapso de tiempo, el lunes, el martes, el día que no hay culto acá, el viernes ya es el día del Señor, entonces no sé cuál día, el domingo, lo reserve unos minutos, apague el televisor, deje otros hobbies, otras actividades y vaya con sus hijos y tómenlos. Pero si son muy chiquitos, ellos no le van a poner mucha atención, más que de 2 a 4 minutos. Al ratito se van a desesperar, a este hermano al ratito se empezaban a pelear ahí entre ellos, se empezaban a tirar papelitos, se subían, se bajaban, y al ratito era un desorden, hermanos. Porque son niños, hermanos. Sin embargo, si pueden aprender, tienen capacidad. Así que lo que se recomienda para esa edad, hermanos, es utilizar audiovisuales. Algo así como esto. Mire, usted dirá, ese sí se ve que el hermano lo hizo. No es ni mío, hermano, lo presté de mi hija, la mayor. Ella lo hizo este año y por eso dije, me lo voy a llevar. Es un franelógrafo. Cuando tuvimos la dicha de empezar este trabajo con mi esposa, pues lo que agarrábamos era la colchita del niño, si es de franela también, ¿verdad? Y conseguíamos ahí donde apoyarla, y ahí, ya teniéndola así como está acá, disculpas a los hermanos, creo que no van a poder ver mucho. Ya cuando estaba ahí, pues empezábamos a hablar desde la creación, ¿verdad? De cómo Dios hizo las frutas, las verduras, cómo Dios las creó, según el Génesis, ¿verdad? Manera de narración, ellos empiezan a ver y ven la manzana con ese color fuerte, ven la zanahoria, y de ahí pues le narra a usted acerca de los animalitos, ¿verdad? Y aquellas mariposas que ellos ven, y les dice, Dios los creó. En esos 2 a 4 minutos que usted tiene, le puede decir, Dios lo creó. Y el niño
Y sobre todo cuando le habla de sí mismo y le dice, mira, y creo al hombre y creo a la mujer. Porque es pequeño, usted no puede llegar más allá con él. Tiene que trabajar con audiovisuales, es la recomendación, inculcar hábitos de higiene, elogiar sus progresos, estimular la confianza en sí mismos, enseñarles acerca del amor, ayudarles a asociar sus vidas con el amor de Dios y orar con ellos. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando ya son un poquito más grandes? Ya no estamos entre los 2 y los 3 años. Cuando ya tienen 4 o 5 años. Conforme ellos van creciendo, van teniendo más habilidades y aquí las características se vuelven más grandes. No las puedo leer todas, solo leí las de los pequeñitos porque son pocas. Pero cuando ya tienen 4 a 5 años, leo 2, desarrollan motricidad gruesa y tiene amigos imaginarios. ¿Usted no tuvo amigos imaginarios cuando era chiquito? No. Bien, ¿verdad? Fíjate, mami, de que la Silvia me dijo tal cosa. ¿Y quién es Silvia? Silvia, mi amiga. Silvia. Y empieza a pensar, ¿verdad? Si no hay nadie que se llame Silvia. Y así es, no hay nadie que se llame Silvia, es un amigo imaginario. Así son los niños de los 4 a los 5 años. Cuando esto sucede, se recomienda enseñarles pintando láminas. Por ejemplo, si él ya tiene cierta motricidad, lo puede pintar y enseñarle que ese pajarito también fue creado allá. En la creación de todas las cosas Dios las creó. Pintar láminas bíblicas, narrar, no leer, dice acá, e ilustrar dramatizaciones e historias, así como se lo estoy diciendo yo. Si usted se pone a leérselo, el niño se va a aburrir, se va a desesperar. No, nárreselo. ¿O usted no cree que la creación es así, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios hizo el mundo y todo lo que Dios hay en 6 días, hermanos? Porque hay unos que dicen que no, que son días espirituales, que son días X, que son días Y, que hasta tal día son diferentes y que después cambian. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que Él lo hizo en 6 días y es lo que le enseñamos a los niños. ¿Qué pasa cuando ya crecen un poquito más? ¿Quiénes tienen niños de 6 o 7 años? Levanten la mano. 6 o 7 años, allá. Aquí no hay. Bien. Son diferentes. Los niños van evolucionando, van creciendo, van comprendiendo. Ahí ya pueden elaborar trabajos con mayor dedicación. Su atención dura de 7 a 12 minutos. Ya hay una atención más, casi 15 minutos, donde usted puede explotar toda esa imagen de Dios para que Él comprenda. Se recomienda proyectar películas cristianas cortas, enseñar versículos poco extensos, presentar dramas, títeres o rompecabezas. Usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer un títere? Los hacíamos así con mi esposa. Es una calceta, por cierto. Es una calceta y nosotros pues hacíamos el títere. Este está un poco más bonito. Los que yo hacía solo le ponía ojos. Pero este era el títere mío. Y hablaba el títere. Y lo poníamos así con mi esposa. Y el títere era el que hablaba al niño. Y hablaba al niño el títere. Y se quedaba viendo el niño al títere. Un pedazo de calceta, una calceta usada. Los dibujos, los ojos no eran así como estos. Yo le pegaba ojitos que le hacía así con papel y se le enseñaba al niño. Porque ellos ya gustan de eso. Ahí le puede enseñar a usted de Abraham, de Isaac, de todos estos varones y mujeres. Aquí hay una títara, un títere mujer. Y le enseñábamos con títeres. Si usted quiere más información acerca de esto, puede abocarse al manual de instrucciones didácticas de la Iglesia de Dios que utilizan los maestros y los jóvenes, y ahí habla acerca de esto, de las dramatizaciones, de los títeres. Para los niños
Ya en esa edad gustan, como dice acá, de narrar, ilustrar, de enseñar con dramas, títeres y rompecabezas. Crecen un poquito más, tienen 8 o 9 añitos. Cuando ya tienen 8 o 9 años, pues las cosas mejoran para nosotros porque es más fácil. Pero bueno, quiere hablar, leer y escribir rápidamente. Su lapso de atención ya es prolongado. Sin embargo, ya es la edad intermedia entre la infancia y la adolescencia, así que las cosas empiezan a complicarse también. Así que en este periodo, como ya tienen atención larga, hay que darle suficiente tiempo para leer un párrafo, ahí sí ya como el hermano que les mencioné, un párrafo de la Biblia, leerlo, analizarlo con él, tú que entiendes, yo que entiendo, escucharle, abrir la comunicación con él le dirá qué piensa, usted lo empezará a conocer y decir, este muchacho es así, es muy analítico, es muy reservado, está un poco tímido, conforme usted se comunique con él. Enseñarles a utilizar la Biblia. Hay jovencitos que vienen aquí con las maestras y no saben dónde están los libros de la Biblia. Es de lo que el hermano pastor me decía, mire, que se nos haga más fácil. Porque a ti papá y a ti mamá nos corresponde enseñarles a los niños dónde está Gálatas, dónde está Proverbios, u otro más complicado, dónde está Nahum, que es un libro precioso, pero que cuesta encontrarlo. El niño no sabe, ¿o será que el niño ya sabe dónde están todos los libros, los versículos, todo? El niño ya lo sabe. ¿Y a quién le toca enseñárselo? A nosotros como papás. A nosotros como papás. Así que es el momento de poder enseñarle al niño acerca de cómo utilizar la Biblia. Aquel famoso esgrima, puede ser con cuidado, resolver acertijos, crucigramas, juegos de palabras u otros. ¿Sí conocen los crucigramas? Son bien fáciles de hacer. Consiga papel cuadrícula, ¿sí? Y ahí encima del papel cuadrícula hágale un crucigrama y que él empiece a conocer la Biblia. Conforme él va conociendo y va creciendo, la Biblia, hermanos, va a ser su pensamiento, va a ser su meditación, va a ser lo que le va a detener cuando llegue a la adolescencia. De los 10 a los 11 años, ¿qué pasa? Pues bueno, ya son más grandecitos y hay que reservar tiempo para ellos. Finaliza la niñez y se inicia la pubertad. Le agrada pertenecer a grupos organizados, así que vayan a campamentos, que vayan a convenciones, motívelo. Ya entre los 10 y los 11 años ellos necesitan identidad, saber que pertenecen a la iglesia de Dios y que hay más muchachos como ellos en su lucha en el colegio y en la escuela donde sufren burlas por venir a la iglesia en sábado, por ejemplo, por no comer cosas inmundas, por no hacer otro tipo de cosas que nosotros no hacemos. Usar mapas. Mire, yo me acuerdo cuando mis hijas estaban en esa edad, decía, yo ya no tengo ninguna en esta edad, la más pequeña tiene 14, y conseguí un mapa. No era este es más reciente. Conseguí un mapa y les fascinaba. A veces salíamos a predicar a algún lado y entonces se llevaban el mapa. Papá, ¿por dónde andamos? ¿Verdad? ¿Por dónde andamos? Y miraban ahí en el mapa cuando íbamos en la carretera. Pero ¿cuánto mejor un mapa de Israel, ¿verdad? Papá, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde es Palestina? ¿Dónde está el Mar Muerto? ¿Dónde está el Mar de Galilea, el río Jordán? Porque hay mapas de Israel. En la Biblia aparece. Usted puede enseñarle al niño. Les fascinan los mapas en esta edad. Así que es una forma de enseñarle geografía bíblica. Es la oportunidad. Y por último, cuando tienen 12 años. Bueno, cuando tienen 12 años es común la pereza y las posturas incorrectas. Empiezan las pandillas. La opinión y aceptación de grupos es importante.
En esta edad, usted que ya le ha enseñado la Biblia, que ya le ha explicado muchas veces, lo ha hecho con figuritas, con franelógrafo, con títeres, ahora usted a esa edad refiéralo a las Escrituras con autoridad. Mire, yo recuerdo un caso de una hermana que llegó llorando a nosotros porque su hijo pues se había puesto un piercing, un arete, pues se lo había puesto en la lengua. ¿Y qué hacemos ahora? Refiéralo a las Escrituras. Enséñele que la Biblia no acepta eso, que nuestro cuerpo es del Señor, así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no somos nuestros, que el cuerpo es del Señor, que somos templos del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, el muchacho escuchó la Biblia. A veces creemos que nosotros somos los de los consejos maravillosos y perfectos. No se equivoque. La Biblia es la espada de doble filo, hermanos. No nosotros, ni los predicadores, ni el que se predica. No, es la Biblia. Y si algo va a detener al muchacho adolescente es la Biblia. Sobre todo porque la conoce, porque usted se la enseñó de chiquitito. Y entonces el muchacho viene, recapacita y se quita el piercing. Requieren de mucha paciencia y comprensión. Acuérdense cuando usted también era adolescente. Hay que hacerle ver que en esta edad Jesús estaba documentándose y discutía con los líderes del templo. Pero todo esto, hermanos, requiere tiempo. El sembrador va, pone la semilla debajo del sol, prepara la tierra, hace los surcos, sea que llueva, que no le llueva, que coma, que no coma, Él se ha sacrificado, Él ha sembrado. Y de ahí viene la bendición de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a papá. Vamos a empezar con los papás. ¿Ustedes están dispuestos, hermanos, a hacer tiempo para sus hijos? A ver, papá, ¿vamos a hacer tiempo? A ver, levanten la mano los papás otra vez. Los papás. A ver, bájenla un ratito. Yo les voy a dar mi testimonio en relación a esto, hermanos. Nosotros nos juntamos todos los jueves. De jueves de 6, ahora pues son bien largas las pláticas porque mis hijas ya son mayores, a veces llegamos a las 8 de la noche, de 6 a 8. Pero si son chiquitos, ya dijimos, más de 4 minutos no le van a aguantar. Si usted reserva 15 para el niño y apaga el televisor, lo puede hacer. O más conforme su edad va ascendiendo. Pero haga el tiempo, es lo que le quiero decir, se puede. A veces me llaman de la iglesia y mire, ¿será que puede venirnos a dar una charla el jueves? No puedo, hermano. Porque el primer ministerio debe ser en nuestro hogar. Lo que ya hablamos. ¿Quién más va a educar a nuestros hijos? ¿La televisión? No. ¿El Facebook? No. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? Padre. ¿A quién compete según Deuteronomio? ¿A quién compete? Padre. Y las repetirás a tus hijos. Levanten la mano otra vez los que están criando ahorita como yo. A ver, levanten la mano los papás. Todos los papás. Pónganse de pie mejor los papás. Y yo quiero pedirle a mi esposa, los papás, los que somos papás, que tienen hijos pequeños que hay que educar. Yo quiero pedirle que mi esposa les pase un papelito. A ver, pónganse, los papás que se van a comprometer a educar a sus hijos. Solo los papás que se quieran comprometer, y mi esposa va a pasar un papelito que ya recortó. Los hermanos están parados. Y cada uno de nosotros va a llenar un papelito. Pase el papelito, mi amor, por favor. Cada papá, anhelo yo que se comprometa. El papelito dice: yo, fulano de tal, me comprometo a educar, me comprometo a estudiar la Biblia con mis hijos tal día. Puede sentarse, varón, ya que recibió su papelito. Usted lo llenará allá en su casa, en su intimidad. Allá el Señor, un segundito, hermano, solo están saliendo de este lado. Allá el Señor le hará usted terminar de reflexionar y de entender este compromiso. Ahí, pues, los que ya lo tengan pueden sentarse. Yo, fulano de tal, yo, Carlos Sánchez, me comprometo a
enseñar la Biblia a mis hijos tal día a tal hora. Y si usted tenía algo que hacer a ese día, a esa hora, déjelo y atienda a su familia. Ahora de este lado, por favor, amor, que aquí están esperando los hermanos. Y yo le invito a que usted lo haga a conciencia. Ni le voy a decir escríbalo ahorita y me lo entrega y se lo vamos a entregar al pastor para que él lo vigile para ver cuándo usted va a educar a sus hijos. No lo vamos a hacer así. Que nos quede a conciencia, ¿no le parece? Sí. Así funcionan mejor las cosas. Y estoy seguro que de aquí a unos años, cuando sus hijos tengan las mejores notas del colegio porque son responsables, porque lo ven a usted que es responsable aquí en la iglesia, que no critica al pastor, él no va a criticar al maestro, no va a andar metiéndose en problemas con el maestro. Él va a amar a sus compañeros como usted ama a los hermanos de la iglesia aquí, aunque tenemos diferentes caracteres y formas de ver las cosas. Él va a ser tolerante con sus compañeros y no va a andar todos los días en la dirección. Cuando usted vea esos resultados, acá también con las maestras que ven que es el mejor alumno y hasta les ayuda para dar las clases, ahí vamos a comprender realmente que el Señor no se equivoca. Hermanos, por su atención, muy agradecidos. Es para mí una bendición, hermanos, poder hablar de esto, que lo he vivido, que lo he palpado, porque Dios no se equivoca. Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.